el título del sermón de esta mañana es Acceso Celestial. En la Biblia, hermanos, se mencionan 4 templos. Vamos a verlos rápidamente. El primer templo es el templo que se menciona en Éxodo 25:8, la lectura bíblica de esta mañana. Es el templo que fue construido por Moisés y se le llama el tabernáculo. La semana pasada mencionábamos el tabernáculo del testimonio, porque dentro del santuario estaba el arca del testimonio y dentro del arca del testimonio estaban las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Encontramos también un segundo templo que se le llama el templo de Salomón. Este templo fue construido por Salomón, pero David, el rey David, recopiló todos los materiales, pero Dios no le permitió construir el templo. Tus manos están demasiado manchadas con sangre, le dijo el Señor, pero tu hijo lo va a construir. Y Salomón construyó este templo. Era una de las maravillas del mundo antiguo, todo por dentro cubierto de oro, muy hermoso. El tercer templo se le llama el templo de Herodes. Fue construido después de que el pueblo de Israel, después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Y entonces Herodes, en el tiempo de justo antes del nacimiento del Señor Jesucristo, durante ese periodo, él lo remodeló, lo reconstruyó, y entonces se le llama el templo de Herodes. El templo de Salomón fue destruido cuando Nabucodonosor tomó cautivo, gracias a Babilonia, a Israel, en el año 605. Pero este templo es el templo que nuestro Señor Jesucristo entró. Cuando se construyó, aquellos que habían visto el templo de Salomón empezaron como a despreciarlo. Ni se compara con el de Salomón. El tiempo de Salomón era el tiempo de abundancia. Pero a través del profeta del Antiguo Testamento, ¿recuerdan el nombre de este profeta? Dios le dijo a este profeta: dile al pueblo de Israel que este templo será mayor que el de Salomón, porque en este templo entrará el deseado de todas las naciones. El profeta Ageo dio el mensaje y entonces en este templo entró nuestro Señor Jesucristo. Este fue el templo que cuando Él estuvo en vida estuvo allí. Hasta el día de hoy, si uno va a Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos, se cree que el Muro de los Lamentos es parte de los fundamentos de este templo, el templo de Herodes. Fue destruido en el año 70 cuando los romanos atacaron Jerusalén, porque los judíos se rebelaron contra los romanos, y entonces en el año 70 con el Tito como general fue destruido este templo. Este templo fue del cual Jesús dijo que cuando fuese destruido no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Entonces ese es el tercer templo, el templo de Herodes. Pero hay un cuarto templo del cual queremos hablar esta mañana, y es el templo en el cielo, el templo celestial. En Hebreos capítulo 8 se menciona, y vamos a leer algunas cositas de este templo. Este templo, no tenemos por supuesto una imagen del templo celestial, no sabemos exactamente cómo es. No podemos pensar que es igual que el templo de Moisés, en el que hay cueros de cabras, etcétera, porque tanto el templo de Moisés como el de Salomón fueron hechos de acuerdo a un diseño que se les mostró, y lo que se le mostró fue no el templo en sí, sino como una réplica del templo.
Entonces los escritores bíblicos lo descifran de acuerdo al lenguaje que en su tiempo pudiesen acercárselo más a lo que ellos percibieron. Pero el templo celestial sabemos que existe y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. En este capítulo 8 de Hebreos, noten de que el autor dice, el resumen de lo que quiero decirles, o lo más importante, o lo que quiero enfatizar en este momento con ustedes es de que existe un sacerdote, que es el sacerdote del templo, decimos en México, del mero mero, del templo de acuerdo a que todos los otros templos han sido construidos. Y entonces le dice, y en ese templo está el mero mero sacerdote. El sacerdote dice que se ha sentado a la diestra del trono celestial y él es el ministro en ese templo. Entonces sabemos que existe un templo en el cielo. ¿Y de quién está hablando el apóstol Pablo ahí en Hebreos? ¿De qué es ese sacerdote especial? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten otro versículo. Hebreos 9:23. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Gloria a Dios por esto, hermanos. Varias cosas dice el autor de Hebreos aquí. Nos dice que lo que vimos aquí en esta tierra, el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes, eran simplemente una réplica, un reflejo de lo verdadero. ¿Se han visto ustedes en su propia sombra? Cuando el sol está abajo y usted está puesto y usted se ve su propia sombra, ¿qué tanto de su sombra puede usted identificar que es usted? No mucho. A veces podemos ver alguna sombra y podemos identificar, ese es fulano de tal. Pero necesitamos conocer muy bien a la persona. Pero es como una sombra de lo que viene. Y entonces el templo que nosotros tenemos descrito, digamos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, era un reflejo del verdadero, de aquel que está en el cielo, de aquel en el que está aquel verdadero sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todo lo que existía en el santuario terrenal apuntaba hacia ese santuario verdadero. Y veamos otro versículo, Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. No hay duda, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay un templo en el cielo. ¿Cómo, de qué manera? No sabemos exactamente, pero hay un templo en el cielo que lo que se construyó aquí en la tierra nos habla de aquel templo verdadero. ¿Y cuál era el mensaje principal del templo? ¿Por qué fue construido el templo, el tabernáculo? Bueno, nuestra hermana Margarita leyó Éxodo 25:8, que lo sabemos de memoria. Y haránme un santuario. ¿Y para qué era ese santuario? Para habitar yo en medio de ellos. Entonces, el propósito del santuario en esta tierra era para que Dios pudiese venir y reflejarse entre nosotros
y podamos tener un conocimiento mejor de quién es Él. Ahora, Dios no se conformó en hacer una pequeña ilustración en el Antiguo Testamento de lo que era eso, sino que nos envió en carne y en vida al mismo templo, hermanos, a Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, me ven a mí y ustedes ven al Padre. Y si el propósito de Dios era morar con su pueblo, Jesús vino a morar entre nosotros. No se quedó contento ahí en el cielo después de que el pecado entró al mundo, sino que tenía un plan. Y hermanos, el templo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo refleja el plan de salvación. Cada aspecto del santuario tiene una reflexión del santuario celestial, del plan de salvación. Porque el propósito del santuario es apuntar a Cristo Jesús, enseñarnos el camino de la salvación. Y cada cosa de este santuario, que de la mayor descripción que tenemos es del tabernáculo o del santuario de Salomón. Y cada una de estas cosas, por ejemplo, tenemos aquí el altar. Lo primero al entrar aquí era el altar de sacrificios. Pues aquí apunta el altar de sacrificios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús. Tenemos también el lavacro. ¿Qué apunta el lavacro? La limpieza a través del perdón de Cristo Jesús, y que está representada a través del bautismo. Tenemos también algunos de los muebles del santuario. Por ejemplo, tenemos la mesa de los panes. ¿A quién representa? Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy la vid, dice, el que permanece en mí. Tenemos que permanecer en Él para poder comer de Él, no literalmente, pero simbólicamente de su palabra, que la Biblia también es el pan. Y entonces apunta hacia el Salvador. Tenemos el candelabro, que representa ¿a quién? Representa al Espíritu Santo, pero también representa a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y entonces, y qué interesante que Jesús nos dijo que nosotros también somos la luz del mundo. Los atributos de Jesús se los otorga la iglesia para que nosotros podamos seguir con esta misión. Entonces tenemos el altar del incienso, que representa precisamente el ministerio intercesor de Jesús en el santuario celestial. Que en el Apocalipsis nos damos cuenta que las oraciones de los santos, la intercesión, el humo representa, hermanos, la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y por supuesto tenemos en el lugar santísimo el arca, que representa la misma presencia de Dios. Todo en el santuario apuntaba hacia una misma cosa, la salvación en Cristo Jesús. Que el pecador tiene acceso a la salvación a través de Jesús. Ahora, otro punto importante sobre el santuario. Así como todo en el santuario apuntaba hacia la muerte de Cristo Jesús, los sacerdotes del Antiguo Testamento apuntaban también al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, con una diferencia muy grande. Que los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían el poder de perdonar los pecados. Ellos intercedían y llevaban la sangre al altar o al velo o a veces al incensario, al altar del incienso, pero era Dios el que perdonaba los pecados. Nunca un ser humano ha tenido el poder de perdonar los pecados, bíblicamente hablando. Pero entonces, noten lo que dice aquí la palabra del Señor. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo el libro de Hebreos nos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Pregunto, ¿necesitamos hoy un sacerdote humano para que interceda por nosotros o para que perdone nuestros pecados? Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y hay un solo sacerdote que es llamado sumo sacerdote, porque lo es, en el cielo, que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Nunca en la Biblia, hermanos, encontramos que los profetas o los sacerdotes hayan tenido la capacidad de perdonar pecados. Nunca tampoco encontramos que los apóstoles se haya dejado escrito en la Biblia que hayan llevado a cabo el proceso de ellos perdonar pecados. Ahora, noten ustedes que Jesús sí perdonó pecados. ¿Recuerdan? De hecho, por eso lo crucificaron, porque era una blasfemia que un ser humano pretendiera perdonar pecados. Pero los apóstoles, que se les dio la comisión de seguir el evangelio de Cristo Jesús, en ningún lugar en la Biblia se menciona de que ellos hayan perdonado pecados a alguien. Interesante este versículo, primera de Juan 2:2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿De qué manera? El perdón de los pecados se ofrece en la Biblia solamente a través del nombre de Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, de que bíblicamente hablando, nosotros no pedimos perdón a ningún ser humano, sino solo a Dios. Ahora, los seres humanos tenemos la capacidad a través del evangelio de llevar a una persona a Cristo para que pida perdón a Cristo y Cristo perdone sus pecados. Esa capacidad sí la tenemos como seres humanos. Pero en ningún lugar en la Biblia encontramos que los apóstoles perdonaran pecados o que sus méritos o sus milagros o las cosas que ellos hicieron puedan servir más adelante como méritos para mí o para alguien más. Eso es ajeno, esa enseñanza es ajena en la Biblia. No la encontramos en ningún lugar. Ahora, noten este pasaje más interesante todavía, Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué cosa? Noten, Pedro entendía perfectamente cuál era su posición en el plan de salvación. Cornelio viene y se arrodilla delante de él y Pedro inmediatamente le dice: levántate, yo también soy hombre. ¿Qué significa eso? Yo también soy hombre. Que el único al cual podemos nosotros adorar es Dios. Es el único que merece nuestra adoración. Y es por eso que a Jesucristo sí lo podemos adorar. Ahora, la escritura no termina allí. Si hay alguien en el cielo que está intercediendo por nosotros, que es el sumo sacerdote, que el libro de Hebreos lo presenta de esa manera, ¿de qué me sirve a mí yo tener hoy en día, 2017, a alguien que esté allá en el cielo intercediendo por mí? Ahora, bíblicamente hablando, nos damos cuenta que nadie más está en el cielo intercediendo por mí. No existe nadie más, solo Cristo Jesús. Él es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. Pero ¿qué me sirve a mí que en el santuario celestial haya alguien que esté intercediendo por mí? Pensando sobre esto dije, bueno, ok, pues está allá arriba. ¿Y qué va a hacer por mí allá arriba? Cuando yo lo necesito aquí, no allá arriba. Y hermanos, me fui al libro de los Salmos y encontré algo precioso. ¿Quieren saberlo? ¿Qué puede hacer Dios por mí en el santuario celestial?
Y escogí los salmos, hermanos, porque los salmos son tan prácticos. Porque cuando nosotros escuchamos al salmista hablar, habla de su experiencia, habla de lo que está viviendo, habla de lo que le está sucediendo y la ayuda que necesita en ese momento. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, unos 6 versículos de lo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, puede hacer por nosotros, estando sentado a la diestra de Dios, ahí en el templo, intercediendo por nosotros. Primero, dice Salmo 5:7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. A través de este versículo yo entiendo, hermanos, que en el santuario celestial yo encuentro misericordia. Misericordia. ¿Alguien aquí necesita misericordia? Yo necesito mucha, hermanos, misericordia. Y dice la Escritura que la misericordia sale del templo y proviene del templo de Dios. Entonces, cuando yo le oro a Dios, la misericordia de Dios proviene directamente de su templo. Otro versículo, Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 2 cosas aprendo aquí. Una, hermanos, de que Jehová está en su templo. Y noten de que iguala el templo con su trono. Es como que el trono y el templo son una cosa. O en el templo está el trono. O el trono está ahí donde está el templo. Y nos dice que Jehová está en su templo. Y dice que ¿qué está haciendo de su templo? Está observando lo que sucede aquí en la tierra. Y dice que examina a los hijos de los hombres. La palabra examinar, hermanos, implica juicio. En el templo de Dios hay 2 cosas mezcladas perfectamente: la misericordia y el juicio. Entonces, en el templo de Dios yo encuentro misericordia, pero también encuentro juicio. Juicio para mí o para los demás. Ahora, juicio para mí, porque si no encuentro misericordia voy a encontrar ¿qué cosa? Juicio. Porque la salvación se ofrece a todos, hermanos, libremente, pero el que no la acepta, la única otra alternativa es la destrucción. Ahora, ¿han leído en la Biblia lo que David habla acerca de sus enemigos? ¿Han leído lo que David pide a Dios sobre sus enemigos? Hay que tener cuidado con David, hermanos. En un salmo dice: Señor, quiébrale sus dientes. Y no los está mandando con el dentista, le está diciendo: quiébrale los dientes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el juicio de los enemigos viene del templo de Jehová. Y cuando tú estás siendo atacado, y cuando los enemigos de Dios están atacando al pueblo de Dios, el pueblo de Dios puede aclamar a su templo y Dios, hermanos, traerá juicio. La venganza es mía, dice el Señor. Ahora noten que David no dice: Señor, ayúdame a ir a darles y quebrarle los dientes, sino que pide: Señor, sé tú y encárgate de mis enemigos. Entonces, en el templo de Dios, hermanos, yo encuentro misericordia y juicio. Para mí, bueno, yo espero misericordia para mí, ¿verdad? Juicio no quisiera. Pero, hermanos, misericordia, porque ahí encuentro a Cristo Jesús. Otro versículo, hermanos. ¿Qué más encontramos? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz. ¿De dónde oyó mi voz? Desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por angustia?
Hermanos, yo creo que la palabra angustia se queda corto a lo que significa. Porque, hermanos, hay angustias por las cuales uno pasa que son sobrehumanas. Hay angustias que llegan hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hay angustias, hermanos, que nos dejan, perdonando la redundancia, angustiados. Nos dejan abatidos en el polvo. Y el salmista dice, en mi angustia, cuando no tenía otros recursos, cuando ya no sabía qué hacer, cuando mi corazón estaba a punto de reventar porque o me muero o arreglas esta angustia, Señor. En mi angustia clamé al Señor. Y el Señor Jesús, que está en el templo, escuchó mi angustia. Hermanos, la respuesta a tu angustia solo puede venir del templo de Dios. Tú puedes buscar respuesta a la angustia en la meditación, puedes buscar la respuesta a tu angustia con tus amigos, puedes encontrar respuesta. Y hermanos, no hay nada de malo en buscar ayuda con un amigo y poder dialogar y platicar. Pero la angustia de tu corazón, esa angustia que te quebranta y que abate tu vida, Dios desde su templo la puede resolver. Y hermanos, es esa angustia que solo Dios puede resolver. Es ese dolor que llevas en tu corazón que solo Dios puede curar esa herida. Y hermanos, todos en nuestra vida tenemos heridas tan profundas que nada ni nadie las puede curar. Oh, si tan solo encontrara una pareja, se me acabaría esta angustia que tengo en mi vida. Hay cosas que se resuelven en el matrimonio. El matrimonio es hermoso, hermanos, maravilloso. Hermanos, hay cosas que el matrimonio le da a uno que son incomparables. Pero hay angustias y heridas en tu corazón que solo Dios las puede curar. Nadie más las puede curar. No hay ser humano en este mundo que la pueda curar. Pero yo encuentro, hermanos, que David encontró sanamiento a su angustia directamente del templo de Dios. Y eso, hermanos, me da paz y tranquilidad. Que no importa qué angustia yo pase, cuando yo ore a Dios, desde su templo Él me va a escuchar y Él sanará mi dolor. Dice Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Noten, ¿en dónde se encuentra ese refugio, hermanos? En el templo de Dios. Y aquí el salmista está hablando, hermano, del tiempo de angustia, Proféticamente lo transportamos a Apocalipsis, este es el tiempo de angustia. Y dice que en el tiempo de angustia, Él me esconderá en su tabernáculo. Hermanos, nuestra labor como cristianos es aprender a morar en su tabernáculo. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si yo estoy con Dios, todo está suplido. Y al final de ese mismo salmo se habla del templo de Dios, hermanos. Hay que aprender a vivir en el templo de Dios todos los días, bajo su presencia. Otra cosa, hermanos, que encontramos ahí en los salmos, Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Hoy en día hay religiones que oran hacia el templo de ellos aquí en la tierra. Los judíos hacia Jerusalén, los musulmanes también hacia Jerusalén, hacia la Meca, ¿no? En Arabia Saudita. ¿Y nosotros hacia dónde oramos como cristianos? Aquí nos dice el salmista: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, ¿hacia dónde?
hacia tu santo templo. ¿Y dónde está el templo de Dios? En el cielo. Ahora, hermanos, yo sé que no es una clase de astronomía, el cielo puede estar para allá o para acá, ¿verdad? Pero para mí, ¿dónde está el cielo? Está arriba, hermanos. Y el salmista lo entendía así: levanto mis manos a ti. Yo entiendo, hermanos, que el hecho que Jesús esté en el cielo intercediendo por mí significa que cuando yo paso por problemas, ¿hacia dónde debo de levantar mi vista? Hacia arriba. Cuando tu vista está puesta en el cielo, las cosas demás, las demás cosas aquí en esta tierra se aclaran, hermanos. Te da otro punto de vista, otra perspectiva cuando tú ves las cosas del punto de vista de arriba y no de esta tierra. Y muchas veces, hermanos, los seres humanos, a veces pienso que debiéramos de tener los ojos acá, porque así naturalmente veríamos hacia arriba, pero como los tenemos acá, generalmente vemos hacia las personas igual que nosotros, y a veces buscamos sin encontrar salida en las cosas terrenales. Pero el salmista nos anima a levantar nuestras manos al cielo y ver hacia arriba para poder encontrar salida en aquel que está en el templo de Dios. Otro versículo, Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El hecho de que Jesús esté en el santuario celestial implica, hermanos, que Él está para suplir todas mis necesidades. Y si ustedes leen las bienaventuranzas, todas giran alrededor, hermanos, de tener paz, tranquilidad, de lo que Dios puede suplir para nosotros. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo sobre los lirios, sobre las aves? Miren a los lirios, dice, no se molestan para nada. Y miren qué hermosos están vestidos. Bueno, su Padre Celestial los ha vestido así. Y miren los pajarillos, ¿cuánto trabajan los pájaros para poder comer? Dios les provee cada día su alimento. Y Jesús dijo algo maravilloso: pues ustedes son mejores que los pajaritos. A veces, hermanos, aquí en la tierra, los humanos tratamos mejor a los animalitos que a los seres humanos. Pero, hermanos, yo soy mejor que un animal, ¿eh? Yo soy mejor que un animalito. Soy hijo del Padre Celestial. Y los animalitos están bajo mi sujeción, bajo mi dominio. Y Jesús dijo: no te preocupes qué vas a comer, porque tu Padre, que conoce todo y que te conoce a ti, y antes de que tú se lo pidas ya sabe lo que le vas a pedir, Él va a suplir tus necesidades. Así es que en el templo de Dios yo encuentro saciedad para mi alma. Y no solo son necesidades físicas, hermanos, son necesidades emocionales también. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Te has sentido sola alguna vez? Jesús puede suplir tu necesidad. Otro versículo, Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El hecho de que Jesús esté en el santuario celestial me inspira a mí a adorarlo, a venir aquí al templo que Él escogió para adorarlo. Y venimos, hermanos, para adorarlo. Todo lo que hacemos aquí es para adorar, excepto los chismes, hermanos. Eso no es adoración. La iglesia no es para traer eso, hermanos. Déjelos en otra parte, aquí no. Venimos a adorar al Señor. Venimos a encontrarnos con su presencia, venimos a ver su rostro, venimos a ver su gloria, venimos a contemplarlo, porque al contemplarlo somos transformados. Qué cosa tan hermosa la palabra del Señor. Y el último punto, hermanos, dice aquí: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El Salmo 73 es un salmo diferente por el hecho de que el salmista expresa ahí su desesperación cuando ve que el impío prospera. Y dice: Señor, caramba, mira aquel impío tan terrible que es, y mira, le va bien. Y yo aquí estoy tratando de servirte, estoy en tu templo, y mira cómo me va. Y dice: y no entendía qué estaba pasando. Y dice que
se sentía agobiado. ¿Cómo es de que a los buenos les va mal y a los malos les va bien? No lo entiendo. Y dice, hasta que entré a tu templo. Y entonces entendí. Hermanos, venimos a la casa de Dios porque hay cosas que entendemos solamente en su templo. ¿Cuántos hermanos a veces se me han acercado? Pastor, no entiendo este versículo. Y quieren que yo se los explique. Y le digo, y a veces les digo, hermano, pues yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo? Si usted estudió, ¿cómo no va a aprender? ¿Cómo no va a entenderlo si usted lo estudió? Hermano, es de que la palabra de Dios es para que usted la entienda. Y pídale a Dios sabiduría y Dios le va a ayudar a que la entienda. Indague, escarbe en la Biblia y Dios le va a ayudar a entender. Porque francamente, hermanos, hay cosas de la Biblia que todavía yo no entiendo. Hay cosas de la vida que no comprendo todavía. Pero cuando entro al templo de Dios y cuando sé que hay un sacerdote ahí en el templo celestial que está intercediendo por mí y que está viendo todo lo que está sucediendo en este mundo y que tiene un plan para terminar la historia de este mundo y llevarme a vivir con Él para siempre, entiendo entonces muchas cosas. Y me doy cuenta que aún lo que no entiendo en algún momento lo entenderé por la gracia de Dios. Y entiendo que si no lo entiendo es porque Dios no quiere que lo entienda. ¿Entendieron? Porque si Dios no lo reveló, es porque no es importante para mí saberlo. Pero los seres humanos queremos saber todo, porque nos angustia el no saber. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Tú confía solamente. Y si tú confías, yo te mostraré lo que puedo hacer contigo y por ti. Resumo el sermón de esta mañana con estos puntos. Cristo desde su santuario da misericordia y juicio. Oye nuestra angustia. Provee ayuda desde arriba. Provee saciedad para mi vida, para mi alma. Me inspira cada día una nueva adoración. Y el último punto, hermanos, me provee entendimiento. Yo agradezco al Señor en esta mañana porque hay un sumo sacerdote en el cielo intercediendo por mí y que busca mi bienestar y que sabe lo que es mejor para mí y que en sus manos estoy completamente seguro. Que Dios nos ayude a entender esta verdad para que podamos desarrollar más nuestra fe y confiar en ese Dios maravilloso que tenemos. Es mi oración para todos en esta mañana. Puestos de pie, oremos. Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias porque tenemos acceso directo al cielo a través de Cristo Jesús. Porque nada en esta vida nos puede separar de su amor. Porque vigila constantemente desde tu santuario la vida de sus hijos y está dispuesto a venir a ayudarnos y proveer todo lo que necesitamos. Permite, Señor, que nuestra vista esté puesta siempre y solo en Cristo Jesús y que en Él encontremos esa paz, esa tranquilidad, ese alivio que busca nuestra alma. Lo pedimos en su nombre. Amén.
Señor.